Empezó la grabación y recuerda nombrar a Sebastián, que pidió disculpas de su ausencia en el panel. Muy bien, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo seminario del Centro de Estudios del Desarrollo sobre nueva constitución y procesos de descentralización. La verdad es que este seminario se enmarca dentro de un programa que hemos desarrollado con la Fundación Konrad Adenauer, y en este caso el eje es la distribución territorial del poder. Los seminarios que hemos organizado lo hemos desarrollado en dos ejes: derechos y distribución del poder, y, como les decía, en este caso, distribución territorial del poder. Eh, Quisiera darle las excusas de Sebastián Soto, quien era nuestro expositor original, uno de nuestros tres expositores originales el día de hoy, quien por motivos profesionales no pudo acompañarnos en este seminario. En su reemplazo nos va a acompañar Guillermo Pérez, quien es investigador del IES, así que muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos. Muchas gracias, María José Becerra, también por acompañarnos en este seminario, a Esteban Smulevic en esta nueva instancia del Centro de Estudios del Desarrollo. Eh, Como es habitual, en cada una de nuestras jornadas tenemos un moderador. En este caso, el moderador de este seminario y quien va a realizar la presentación de este es Juan Enrique Pi, quien es abogado de la Universidad de Chile y presidente del directorio del Centro de Estudios del Desarrollo. Así que muchas gracias, Juan Enrique, y adelante. Muchas gracias, Claudio. Buenos días a todos, a todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro seminario virtual respecto a un tema que va a estar sin duda en discusión durante los próximos, bueno, ha estado en discusión ya desde hace bastante tiempo, pero a raíz del proceso constituyente va a estar también, va a estar muy en boga, como es la nueva constitución y los procesos de descentralización. Este seminario virtual se enmarca en los ciclos de diálogos constitucionales que hemos organizado como Centro de Estudio del Desarrollo junto con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Hemos tenido ya dos seminarios anteriores sobre seguridad social y sobre tipos de gobierno, y desde ya, desde luego, los dejamos invitados e invitadas para el próximo seminario, que va a ser sobre salud. Si no me equivoco, la próxima semana vamos a estar desarrollando ese seminario. La distribución del poder territorial implica procesos de descentralización política, administrativa y también fiscal. Cada uno de estos procesos son complejos en sí mismos. La próxima elección de gobernadores regionales constituye una oportunidad de avanzar en estos procesos. Y sin duda la descentralización política y administrativa deberá ser acompañada de un proceso de descentralización fiscal. Este proceso no solo es regional, sino que aborda una dimensión local o municipal y una dimensión territorial que trasciende las divisiones administrativas como actualmente las conocemos. Las desigualdades no solo son entre regiones, sino que también intrarregionales, y eso es algo que se puede ver, ¿verdad?, en cada una de las regiones de nuestro país. Los procesos de descentralización, por tanto, deben permitir un desarrollo territorial equitativo cuyo centro sean las personas. Dicho esto, les quiero presentar brevemente a cada uno y cada una de nuestros expositores. Van a tener cada uno 20 minutos máximo. A los 15 minutos voy a aparecer yo y los voy a interrumpir, como los mismos expositores y expositoras me lo pidieron. No es que me guste interrumpir a la gente, pero para dar el anuncio del tiempo. En primer lugar va a exponer Esteban Smulevic, abogado de la Universidad Austral de Chile, magíster en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, magíster en Política Comparada de la London School of Economics and Political Science, candidato a doctor en la Universidad de Leiden, Holanda, desde donde, por cierto, hoy en día nos acompaña gracias a los avances de la tecnología, y académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo, y también, por supuesto, investigador asociado del CED. Esteban, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. También nos acompaña Guillermo Pérez, abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez, actualmente cursa un magíster en literatura comparada en la misma casa de estudios, es investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, IES, actualmente es integrante del Directorio Nacional de la Fundación Chile Descentralizado, y entre 2015 y 2018 investigó en la Fundación Piensa sobre descentralización y desarrollo regional. Guillermo, también muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Y también nos acompaña María José Becerra, economista de la Universidad de Chile, máster en Desarrollo Económico de la London School of Economics and Political Science, investigadora en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y actualmente coordinadora de la Comisión de Nueva Constitución del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible, y directora ejecutiva de la ONG Corporación Ciudad y Derechos. María José, muchas gracias también por estar hoy día con nosotros. Habiendo presentado a estos tres expositores y expositoras de lujo que tenemos el día de hoy, le doy la palabra a Esteban Smulevich con sus 20 minutos. A los 15 le voy a interrumpir amablemente. Muchas gracias, Juan Enrique, Claudio, Javier, en general al Centro de Estudios del Desarrollo, y también, por supuesto, a María José y Guillermo que nos están acompañando, y a todos ustedes que nos están acompañando en este seminario virtual. Yo quiero compartirles con ustedes una pequeña presentación, básicamente para recalcar ciertas ideas. Por favor, si alguien me puede confirmar que se vea bien, porque uno nunca está 100% seguro en las tecnologías. Gracias, Juan Enrique. La convocatoria de hoy día, ¿cierto?, se titula Nueva Constitución y Procesos de Descentralización. Desde ya el tema, el título, es bastante sugerente, porque nos sitúa en el escenario de una nueva constitución y el debate de contenidos, que es el debate que se abre a partir del plebiscito del 25 de octubre, y habla de procesos de descentralización, que es algo que ya enfatizaba también Juan Enrique en la introducción al distinguir tres dimensiones de la descentralización: lo político, lo administrativo y lo fiscal. Si me lo permiten, en estos minutos yo quiero introducir una tercera variable, quizás, que podría ser parte también interesante de la conversación, que tiene que ver con el concepto de desarrollo territorial equitativo o equidad territorial. Y particularmente me gustaría compartir con ustedes algunas ideas acerca de la relación entre la descentralización y el logro de este objetivo del desarrollo territorial equitativo o la equidad territorial. Para esto voy a partir introduciendo lo que podríamos denominar debilidades del centralismo. Esto es, ¿cierto?, argumentar por qué el modelo político, administrativo y de distribución de las finanzas públicas actual en Chile no contribuye a la equidad territorial. Esto es el desarrollo en igualdad de oportunidades y condiciones de las distintas partes del territorio nacional. Luego voy a señalar algunas ventajas que podría contribuir a una descentralización o procesos de descentralización bien estructurados para la equidad territorial, y quiero finalizar con algunas propuestas específicas de cara al debate constituyente, que yo creo que también es lo más interesante en este foro. Lo más interesante va a ser discutir las propuestas que cada uno de nosotros pueda contribuir. Pero para eso, lo primero es decir, ¿cuál es el problema actual? Y a mi juicio el problema actual se puede relacionar con 4 elementos. Desde el punto de vista de la teoría económica, el centralismo histórico, endémico en nuestro país, ha tenido ciertas ventajas. Ha contribuido a las economías de escala, la concentración de masa crítica, capital social y capital humano, etc. Pero llega un punto en el cual el centralismo empieza a producir efectos decrecientes en el crecimiento económico y la productividad. Y aquí hay varios autores en teoría económica que han desarrollado este concepto de cómo en la actualidad el centralismo es más bien un límite al crecimiento económico y la productividad. Ya pasamos el nivel de la curva en donde el centralismo contribuía a una serie de ventajas de economías de escala, de concentración de capital humano y social. Y ahora estamos, ¿cierto?, en crecimiento negativo, o en un impacto decreciente del centralismo para el crecimiento económico y la productividad. Por otro lado, y esto para mí es todavía más importante, es algo en lo cual el Centro de Estudios del Desarrollo viene trabajando hace mucho tiempo, el centralismo no ha disminuido las naturales desigualdades y desequilibrios territoriales que genera el funcionamiento del mercado en el modelo económico o el paradigma económico que tenemos en nuestro país desde la Constitución de 1980, que no es necesario desarrollarlo, me parece. Ese paradigma económico naturalmente produce ciertos desequilibrios y desigualdades territoriales respecto de las cuales se esperaría que el Estado, a través de sus políticas, de sus actuaciones, contribuyera a disminuirlos, a minorarlos, ¿cierto? Y no lo ha hecho.
Vamos a ver alguna evidencia de por qué esto ha sido así y alguna evidencia gráfica de cómo esto ocurre. Por lo pronto, hay varios indicadores en ese sentido, pero para mí una cuestión sumamente llamativa y que tiene que ver con el tema de la nueva Constitución es que 4 de las 5 comunas en donde se votó en un mayor porcentaje por el apruebo a la nueva Constitución son comunas que calificamos como zonas de rezago. Comunas zonas de rezago, ubicadas además en la región de Atacama, que votaron en un porcentaje altísimo a favor del apruebo por una nueva Constitución. De alguna manera uno puede plantear la hipótesis de que para los habitantes de esa comuna hay una relación entre el problema ambiental, el centralismo y la necesidad de una nueva Constitución. Entonces hay desequilibrios o desigualdades territoriales que el modelo actual territorial, de organización territorial del Estado, no corrige. Y no corrige, entre otras cosas, porque, como lo sabemos, los gobiernos regionales y locales, pero particularmente los regionales, cuentan con un bajísimo presupuesto de decisión propia. No tienen capacidad de vehicular el crecimiento económico y el potencial de desarrollo económico que existe distribuido en los territorios de nuestro país. Chile es uno de los países con mayor centralismo fiscal en el mundo, no en Latinoamérica, sino en el mundo. Y desde el punto de vista político, por último, hasta el momento, cosa que evidentemente va a cambiar, pero hasta el momento contábamos con una autoridad ejecutiva, las y los intendentes, que tienen un periodo de duración muy breve, supeditado a la confianza exclusiva del presidente de la República, poco más de 2 años. Por lo tanto, ustedes comprenderán que en 2 años no es posible plantear proyectos de desarrollo, lo cual requiere una mirada de mediano a largo plazo. Entonces, no es de extrañar que, de acuerdo a los indicadores comparados, y esta es una investigación que hicimos junto a Ignacio Zafirio el año 2007, publicada por el Centro de Estudios del Desarrollo, Chile sea el segundo país más bajo con el índice de autoridad regional de la OCDE. Y no solo de todos los países de la OCDE, sino que, porque obviamente hay estados federales que tienen, como sabemos, un modelo de distribución territorial totalmente distinto al nuestro. Aquí nosotros pusimos los estados con un modelo unitario y con una población superior a 3 millones de habitantes. Países muy pequeños, tampoco probablemente no son comparables con Chile. Pero en países medianos y unitarios, Chile, así todo, ocupa el segundo lugar desde abajo hacia arriba en la tabla de la autoridad regional. Y esto incluye la descentralización política, las competencias administrativas y la capacidad de recursos, ingresos y gastos fiscales. Y respecto de esto de los desequilibrios territoriales, fíjense este gráfico más reciente todavía de un informe de la OCDE del año 2017. Aquí se muestra la diferencia del ingreso per cápita, el PIB per cápita regional, entre la región que tiene un ingreso per cápita más alto y la región que tiene un ingreso per cápita más bajo, y al medio, ese puntito gris que se ve al medio, es el promedio nacional. El ingreso per cápita promedio nacional y la distancia que tienen las regiones con ingreso más alto e ingreso más bajo. Fíjense en los países que uno mira como paradigmas, ¿no? Tenemos a países, bueno, del sudeste asiático, Corea, Japón, algunos países del este europeo que tienen una igualdad estructural muy grande, ¿no? La República Checa, Finlandia, un poco más arriba Holanda, Portugal, Austria, Alemania, Grecia, Suecia. Nosotros estamos acá arriba con México. Los 2 países de la OCDE que tienen mayor diferencia entre el ingreso más alto, la región con ingreso per cápita más alto y la región con ingreso per cápita más bajo, y la distancia que existe con el promedio del PIB per cápita nacional. O sea, las diferencias en PIB per cápita regionales son más grandes junto a México de la OCDE. Y por supuesto, esto si lo trasladamos al ingreso per cápita intrarregional, lo desagregamos por comunas, también es sumamente elevado. Sabemos que incluso dentro de la región metropolitana, la distancia entre el ingreso de la comuna más alto y el ingreso de la comuna más bajo es también muy grande. Entonces, uno se pregunta, bueno, surgen las voces que plantean: entreguemos mayores capacidades de decisión, mayores ámbitos de decisión en ingreso y en gasto a los territorios. Ahora, en la literatura científica, la verdad es que esto no es necesariamente pacífico.
hay también muchas dificultades de los procesos de descentralización. Las experiencias, de hecho, en América Latina son bastante mixtas. Tenemos experiencias buenas que han logrado reducir estas brechas, avanzar en el desarrollo territorial equitativo, y hay experiencias que no son tan buenas. Ahí hay problemas de duplicidad de funciones, hay problemas de ineficiencia de gasto público, hay espacios para la corrupción, la falta de rendición de cuentas y el control. Pero dadas ciertas condiciones, que son las condiciones de contexto que vamos a decir en un momento en las propuestas, la descentralización puede al menos generar estas tres ventajas. Primero, al acercar las decisiones a los territorios, al lugar donde se generan los impactos de esas decisiones, se produce un mayor conocimiento de las preferencias de los ciudadanos. Sabemos que nuestras autoridades cercanas son las que mejor conocen lo que nos pasa en el día a día, y una mejor posibilidad de rendición de cuentas, ¿no? Es muy difícil que un ciudadano de a pie pueda pedir rendición de cuentas a una autoridad regional, todavía más difícil esa rendición de cuentas a nivel nacional. Por supuesto que hay canales para vehicular aquello, pero es más difícil. Cada vez que nos alejamos del ciudadano de a pie, nos alejamos también de la posibilidad de rendición de cuentas y de la participación democrática. Por otro lado, también la descentralización fiscal, en la medida en que haya una correlación entre la capacidad de ingreso del territorio y su capacidad de gasto, puede contribuir a disminuir estas brechas territoriales de riqueza. Vamos a ver qué alternativas existen para ese camino. Y finalmente, la descentralización también tiene una dimensión política. Se trata en definitiva de democratizar la capacidad de toma de decisiones y con eso aumentar la legitimidad. Decisiones más democráticas son más legítimas, decisiones más legítimas son más capaces de lograr una buena implementación. Miren el ejemplo de lo que está ocurriendo con la pandemia, incluso antes de la pandemia con el estallido social. Es muy difícil lograr legitimidad de decisiones no democráticas. Y es muy difícil de lograr efectividad de decisiones que no son legítimas. Si la ciudadanía no percibe como legítima esas decisiones, probablemente va a haber un nivel de efectividad de las políticas públicas muy bajo. Ahora, como decíamos anteriormente, hay buenos y malos ejemplos de los procesos de descentralización, y por eso yo creo que es muy buena la convocatoria, porque la descentralización no es una fórmula mágica, no es una panacea. Los países que han avanzado en esto han tenido algunos casos retrocesos, en algunos casos malas experiencias, por lo tanto hay que ser responsable y hay que hacerlo bien. Lo bueno es que tenemos experiencias en nuestro país y tenemos experiencias comparadas a las cuales podemos recurrir para buscar buenos mecanismos de descentralización. En lo que sigue me gustaría conversar con ustedes algunas propuestas en ese sentido, sobre todo desde el punto de vista constitucional, que es lo que se convoca, ¿cierto? Nueva constitución y procesos de descentralización. Porque la descentralización también tiene una dimensión legal y cultural, evidentemente. Esto es algo que se comenta muchísimo. Podemos hacer los mejores cambios constitucionales, incluso legales, pero si no van acompañados de un cambio cultural que pasa por los medios de comunicación, los partidos políticos, la sociedad civil, la educación, probablemente estas reformas institucionales van a quedar a medio camino. Pero bueno, lo que nos convoca y lo que es mi especialidad, digamos, es lo constitucional, así que un poco me van a permitir que haga algunas propuestas en ese sentido, teniendo eso sí esa consideración y ese matiz de fondo, ¿no? Evidentemente estos cambios tienen que ir acompañados de cambios culturales que son de mucho más largo plazo y de más largo aliento. Pero tenemos que partir por algo y partimos por lo constitucional, que además es el debate que se está viendo. Primero, el modelo de Estado. Hoy en día, ¿cierto?, tenemos un Estado unitario que admite pequeños grados de descentralización administrativa. No podemos tener descentralización política de acuerdo a las actuales definiciones constitucionales, muy poca descentralización administrativa y muy poca descentralización fiscal en la capacidad de ingreso y de gasto público propio de los territorios, las regiones y las comunas. Por otro lado, existen los estados federales, ¿cierto? Son modelos de estado radicalmente distintos en un continuo entre el estado unitario con bajísima descentralización política, administrativa, fiscal y el estado federal. El estado federal es una alternativa, por supuesto,
que también tiene una serie de dificultades. En nuestro país se enfrenta con una serie de dificultades, incluso a nivel comparado. Yo siempre digo, miren lo que ha ocurrido con la pandemia en Estados Unidos y en Brasil, por colocar solo dos ejemplos. Los conflictos entre un presidente y gobernadores regionales, cuando no están bien resueltos, bien coordinados en las constituciones y en los sistemas políticos, pueden producir desajustes a la hora de enfrentar crisis o emergencias muy grandes. Y lamentablemente, las situaciones de crisis o de emergencia van a continuar. Algunos han hablado, ¿cierto?, del siglo XXI como el siglo de las pandemias. Y si no son pandemias, serán crisis económicas, serán crisis ambientales, ecológicas. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de diseñar un sistema que, tendiendo a la normalidad institucional, evidentemente, sea capaz al mismo tiempo de enfrentar las crisis, de enfrentar los momentos de dificultad. Y los estados federales en sistemas políticos que no están necesariamente preparados para eso, son muy difíciles de implementar. Por eso a mí me gusta la descentralización como ejemplo, ¿no? Evidentemente nosotros vamos a buscar nuestros propios caminos y nuestro propio modelo. Pero como referente, la descentralización en Italia y la descentralización en Francia son caminos interesantes. Son estados que se mantienen dentro de un esquema unitario, pero que entregan importantes competencias administrativas a autoridades elegidas directamente por la ciudadanía en las regiones y en las comunas, y al mismo tiempo les aseguran fuentes de financiamiento, descentralización fiscal, ingresos propios y gasto propio, con responsabilidad fiscal, evidentemente. Están sometidos a las reglas de responsabilidad fiscal y a la rendición de cuentas, las mismas reglas que están sometidos las autoridades nacionales, pero tienen una capacidad de ingreso, de generar tributos propios, y una capacidad de gasto propio, es decir, determinar, de acuerdo a sus prioridades territoriales, cuáles son los ámbitos de gasto, las prioridades de gasto, cómo se distribuye el presupuesto, ¿no? Eso es la descentralización fiscal. Yo tengo un presupuesto y puedo determinar autónomamente cómo lo distribuyo. Y tienen capacidad de ingreso fundamentalmente a través de tributos, algún porcentaje de endeudamiento, pero bastante regulado, y también algún porcentaje de ingreso vía empresas públicas o, digamos, ingresos directos del Estado, de la administración territorial. Estamos pensando, ¿cierto?, en las regiones y en las comunas. Ahora, estos procesos, tanto en Francia como en Italia, no han sido de la noche a la mañana. Gracias, Juan Enrique. Estos procesos no han sido automáticos. No es de la noche a la mañana que se produce el traspaso de ámbitos de decisión, de capacidades de ingreso y de gasto a autoridades nombradas, elegidas directamente por la ciudadanía en las regiones y en las comunas, sino que ha sido un proceso gradual. Y en ese sentido nosotros tenemos buenos ejemplos en nuestro propio país. Por ejemplo, la reforma procesal penal y su implementación. Un proceso que venía desde la Constitución, diseñado para tener una gradualidad de acuerdo a las condiciones de las propias regiones. ¿Se acuerdan que inicialmente ingresaron a la reforma procesal penal la región de Coquimbo, la región de la Araucanía? Después se sumaron 3 regiones, después otras 4, después otras 2 o 3, y finalmente la región metropolitana, donde era más complejo, evidentemente, porque por el tamaño de la población y porque ahí está congregada, ¿cierto?, la mayor actividad en nuestro país. En consecuencia, había un calendario con un horizonte definido. No era un calendario abierto, porque en eso es importante ser bastante cuidadosos. Cuando los calendarios son excesivamente abiertos, el proceso puede encontrarse con algunas dificultades en el camino, como es en parte lo que ha ocurrido en España. La experiencia de las comunidades autónomas españolas nos muestra que cuando el proceso de descentralización y el modelo de la organización territorial del Estado no está, por lo menos con un horizonte definido en la Constitución, aunque tenga gradualidad, pero con un horizonte definido en la Constitución, eso se presta para dificultades en el camino. Entonces, hay regiones que quieren avanzar muy rápido, otras que se van quedando atrás, y en definitiva se produce una negociación bilateral, y hay otras regiones entonces que se quedan con algún resentimiento, y eso empieza a generar tensiones y fricciones que no son positivas. Y por otro lado, un principio de responsabilidad. Ya decíamos la responsabilidad fiscal, pero también la responsabilidad hacia el traspaso de ámbitos de competencia. En Argentina es paradigmático el ejemplo de cómo se traspasan ámbitos de competencia a las provincias, pero al mismo tiempo no se les da la capacidad de ingreso para hacer frente a esas competencias.
Porque cuando se traspasan competencias también en la administración del Estado, en el Estado en general, se traspasa responsabilidad. Los que estudiamos Derecho Público lo sabemos, ¿cierto? El traspaso de competencias es el traspaso de un deber, de una obligación del Estado de proveer ciertos bienes, cumplir con ciertas funciones públicas. Entonces, si al mismo tiempo no se traspasan una capacidad de financiar esas responsabilidades, como en parte ocurrió con la educación municipal en nuestro país, y es la experiencia que ha tenido que de alguna manera recentralizar a estos servicios locales de educación. Porque se traspasó un ámbito de decisiones, pero al mismo tiempo no se traspasaron los recursos suficientes. Un tercer punto que quiero hacer, y en este sentido es importante mencionar que hay voces que dicen en nuestro país, bueno, fortalezcamos el ámbito municipal, y hablan exclusivamente de fortalecer el ámbito municipal. ¿Qué duda cabe que el ámbito municipal es un ámbito extremadamente importante? Yo creo que el estallido social y la pandemia han relevado, pero a un primerísimo lugar, a las alcaldesas y alcaldes, a sus asociaciones, a sus instituciones y a su rol en la comunidad. Fueron ellas y ellos los primeros en presentar la necesidad de una consulta nacional sobre la nueva Constitución, que finalmente derivó en el plebiscito. Han sido ellas y ellos los primeros en llamar la atención acerca de la necesidad de establecer medidas muy importantes de seguridad y salubridad pública en el marco de la pandemia. Y luego, ¿cierto?, el gobierno central ha ido respondiendo, a mi juicio, no enteramente bien, pero bueno, la primera iniciativa, ¿cierto?, lo han tenido las alcaldesas y los alcaldes. Sin embargo, en un país como el nuestro, con una geografía como la nuestra, con una historia como la nuestra, y con un poder presidencial como el nuestro, si es que no generamos poderes de nivel intermedio, espacios territoriales de nivel intermedio, el localismo, ¿no?, el solo centrarse en los espacios locales no es suficiente para hacer un contrapeso a las naturales fuerzas de concentración que existen en el centro. Y esta no es una diatriba contra Santiago, y eso es importante que lo entendamos bien. Santiago sería una ciudad con mejor calidad de vida si hubiera descentralización. ¿Qué duda cabe? Si no tuviéramos estas fuerzas totalmente tendientes a aumentar desreguladamente la densificación de la capital, probablemente tendríamos un espacio central con mucha más virtud. Entonces yo creo que es importante establecer cuál va a ser la vocación de los ámbitos subnacionales. El espacio para el desarrollo, para ser un motor de desarrollo territorial equitativo, es el espacio propio de los territorios intermedios. Una sola comuna o una pequeña agrupación de comunas no es capaz de generar un motor o un polo de desarrollo. Pero el espacio idóneo, a mi juicio, para la participación directa de la ciudadanía, como han mostrado los cabildos locales, la cercanía de las alcaldesas y alcaldes con sus territorios, es el espacio local. Ahí es donde es más posible plantear la participación ciudadana más directa, en encuentros deliberativos cara a cara. Ojalá ya nos vamos a volver a reunir presencialmente, y si no, bueno, de manera virtual, pero esto es transitorio, así que vamos a volver a juntarnos cara a cara. No es posible o es muy difícil hacer un foro deliberativo directo en una asamblea regional, más aún todavía en un espacio nacional. Todo esto tiene que hacerse, eso sí, de manera coordinada, y con eso voy terminando, estimado Juan Enrique. Tiene que hacerse de manera muy coordinada. Tenemos que generar instituciones y mecanismos que permitan comunicar lo local con lo regional y lo regional con lo nacional. Hay una imagen que para mí es muy emblemática del buen manejo de la pandemia que ha tenido Alemania, y es ver a Angela Merkel sentada con los presidentes de todos los Länder de Alemania. Eso es permanente, digamos, existen estas conferencias de presidentes de los Länder con la canciller permanentemente. Es un diálogo institucionalizado del gobierno central con los gobiernos regionales e incluso con los gobiernos locales, creo yo. Esto existe también en las constituciones que tienen estados unitarios, ¿no? Portugal, España y Francia tienen estos mecanismos de diálogo a través de consejos económicos sociales. Y la coordinación multinivel también se despliega en el territorio a través de lo que se denomina el ordenamiento territorial. Y esto es muy importante que también quede en la Constitución como está en Portugal, en Italia, en Francia, en España, entre otros países. El ordenamiento territorial, ¿cierto?, es el conjunto de políticas y planes que desarrolla el Estado a través de sus distintos niveles para regular el uso del suelo. En Chile nosotros tenemos una planificación urbana, y una planificación urbana
bastante tendiente al crecimiento desregulado de la ciudad y a la zonificación en altura. Lo cual ha tenido ciertas ventajas, evidentemente, pero también hoy en día, como lo veíamos anteriormente, tiene rendimientos decrecientes. Entonces es importante mirar nuestro territorio de una manera integral. Por otro lado, y con esto voy terminando, la división político-administrativa, cómo se organiza el territorio, regiones, provincias y comunas, también es algo que tenemos que mirar con cuidado. Quizá en los últimos años, y con legítimas razones, pero quizá en los últimos años no hemos sido lo suficientemente cuidadosos a la hora de crear nuevas regiones o crear nuevas comunas. Es importante que las nuevas regiones o las nuevas comunas que se creen tengan suficiente sustentabilidad, porque lo que está en juego no es otra cosa que, en definitiva, la efectividad de los derechos humanos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ya lo decía, ¿no, Juan Enrique? Para que los derechos humanos sean efectivos en igualdad de condiciones en los territorios, lo dijo en su informe del 2012 y lo dijo en su informe del 2013 a propósito del derecho a la salud, se requiere un rol del Estado en la equidad territorial. Y hay tres propuestas, ya lo decíamos anteriormente. No traspasar competencias sin asegurar fuentes de financiamiento para poder implementar. Es súper fácil en el papel decir, vamos a traspasar las competencias en materia de transporte, telecomunicaciones en los territorios regionales a los gobiernos regionales. Pero si al mismo tiempo no se le traspasa la capacidad de financiamiento, eso va a quedar incompleto y probablemente va a ser una fuente de inequidades territoriales, porque hay regiones que lo van a poder hacer mejor y otras regiones que no lo van a poder hacer tan bien. Entonces, para eso hay que crear un fondo de convergencia regional. No el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que no ha servido. Yo creo que en los últimos años se ha demostrado que no sirve para la convergencia regional, sino derechamente un fondo que tenga desde la Constitución el objetivo de disminuir las brechas entre las regiones. Y dentro de las regiones, avanzar en el concepto de equidad intrarregional, porque dentro de nuestras regiones también tenemos centralismo, y las regiones eso lo dicen muy fuertemente. Y para eso, la Constitución española y la Constitución italiana nos colocan como ejemplo que tiene que haber una cláusula en la Constitución que el Estado debe asegurar niveles adecuados de prestaciones de derechos humanos, sobre todo los derechos sociales, pero en general los derechos humanos, equivalentes independiente del lugar de residencia de las personas, independiente del territorio. Evidentemente no es posible generar una igualdad plena, pero por lo menos el Estado tiene que asegurar niveles equivalentes de prestación de derechos humanos independientemente del territorio. Y eso hay ejemplos en el derecho comparado de cómo es posible garantizarlo a nivel constitucional y luego la ley y las políticas públicas lo van a desarrollar. En definitiva, la descentralización bien hecha, bien organizada y mirada de manera integral, como ustedes bien lo plantean, como un proceso en lo político, en lo administrativo y en lo fiscal, puede ser un motor para el desarrollo territorial y el desarrollo equitativo. Pero tiene que hacerse bajo estas condiciones, mirando un proceso integral, mirando un proceso coordinado, responsable y mirando siempre el concepto de la equidad territorial o el desarrollo territorial equitativo. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Les recuerdo a todos y todas que pueden hacernos sus preguntas a través del chat de Zoom, que está abierto para las consultas que vamos a hacer al final. A continuación, le dejo la palabra a Guillermo Pérez del IES, a quien también a los 15 minutos interrumpiré amablemente. Muchas gracias, Juan Enrique. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Yo me subí a este carro a última hora, así que voy a tratar de decir algo coherente respecto a lo que aquí se estaba conversando y que está al nivel de la exposición anterior y de la que viene después. Voy a dividir mi presentación en tres partes. Primero, ¿por qué la descentralización es relevante hoy día y qué asuntos podría ayudarnos a resolver y enfrentar? Segundo, voy a hacer una breve interpretación respecto del problema político de la descentralización en Chile y relacionarlo con las principales tensiones del actual proceso de regionalización y cómo eso puede afectar en la discusión constitucional. Y tercero, cerraré con algunas propuestas generales de cara a la discusión constitucional que se inicia.
La primera parte de por qué la descentralización es relevante en la actualidad y qué asuntos podría ayudarnos a resolver y enfrentar, me gustaría partir diciendo que yo estoy completamente de acuerdo con lo que señaló Esteban. O sea, hay una serie de razones que se han ido escribiendo históricamente para promover la descentralización, ya sea política, económica o sociales, pero me pasa que las condiciones actuales del país y del mundo nos exigen también emprender reflexiones nuevas que nos permitan como dotar de un contenido político nuestra justificación para este tipo de procesos, especialmente de cara a la discusión constitucional. Además, creo que incluir nuevos insumos tal vez nos genera la posibilidad de ir relacionando la descentralización con situaciones propias de la contingencia política y que muchas veces no relacionamos. Y tal como están las cosas hoy día en Chile, uno podría observar que la descentralización es relevante en dos ámbitos o niveles distintos y que serviría como una suerte de respuesta para problemas que ocurren tanto a nivel global como también a nivel nacional. A nivel global, desde hace algún tiempo, se viene hablando de la llamada crisis de la democracia liberal, donde una serie de países más o menos estables vienen experimentando la fragilidad de los sistemas políticos que se han visto tensionados por el populismo, por la desafección, por los flujos migratorios y también por la imposibilidad de amplios sectores de la población de acceder a los beneficios, a las promesas meritocráticas y de igualdad de oportunidades que ofrecían los consensos posteriores a la caída del muro de Berlín. Y es precisamente en ese contexto de crisis de la democracia liberal que a lo largo de estos años han ido surgiendo algunas propuestas que apuntan a revalorizar lo local como una opción como para superar los defectos de la democracia y enfrentar la complejidad de nuestros sistemas políticos. En ese sentido, uno podría pensar, por ejemplo, en el filósofo británico Alasdair MacIntyre, que representa un extendido localismo que también se encuentra en otros autores, donde MacIntyre defiende el bien común pensado en comunidades pequeñas que sean mayores que la familia y menores que el Estado. Y más reciente, uno también podría pensar en el académico estadounidense Patrick Deneen, ¿no es cierto?, que ha señalado que los problemas del liberalismo podrían ser contenidos con prácticas promovidas en enclaves locales. Y según Deneen, de hecho, es como el momento de crear un experimento filosófico que enfatice la economía doméstica, el intercambio a menor escala y un mayor nivel de autogobierno local. Y una perspectiva que me parece especialmente interesante es la de la intelectual francesa Chantal Delsol, que ha sugerido en los últimos años que la emergencia de los populismos se debería en parte a las tensiones entre capitales y provincias. Estas tensiones entre capitales y provincias, según Delsol, también serían un factor relevante para comprender la brecha entre élites y el resto de la ciudadanía que también estamos experimentando hoy día en Chile, ¿no es cierto? Entonces, para Delsol, fortalecer la vida, fortalecer el gobierno local, sería entonces una forma de nutrir las identidades y los arraigos que nos permiten hacer frente a las dificultades de nuestro sistema político hoy en día y que genera o posibilita la emergencia de los llamados populismos. En ese sentido, yo me pregunto, ¿cuánta fuerza podrían adquirir nuestros discursos regionales si incluyeran alguna reflexión o alguna prevención respecto de ciertos fenómenos globales como el populismo, el quiebre entre la élite y la ciudadanía? Me pregunto también si existiría el mismo resquemor hacia la descentralización en ciertos sectores de nuestra clase política, si hallaran en lo local una respuesta sensata para aquellos asuntos que hoy día los desconciertan, como son la propia crisis de legitimidad, ¿no es cierto? Eso a nivel global. Y uno podría también pensar en la descentralización como un remedio para enfrentar ciertos problemas a nivel local, especialmente los problemas que se desataron con la crisis social y política de octubre, ¿no es cierto? O sea, ahí también inciden dinámicas muy relacionadas con lo local. ¿Por qué? Porque según la encuesta nacional de transparencia del año 2019, una de cada 5 personas en Chile confía en el Estado. Un 75% de las personas lo califica como maltratador y un 70% asegura que el Estado discrimina en su actuar. Cuando uno piensa en esas percepciones que son bien nefastas respecto al funcionamiento del aparato estatal, uno puede pensar que esas percepciones no se reducen a los conflictos que tiene la gente con el gobierno central instalado en Santiago, sino que las autoridades territoriales, como los alcaldes, los seremis, los intendentes, los gobernadores, los consejeros regionales, muchas veces son la cara visible del Estado en las regiones y comunas, y ellos son los que muestran, por así decirlo, el encuentro entre el ciudadano y el Estado. Entonces, ellos también tienen responsabilidad en encauzar el malestar y en tratar de responder a las causas de nuestra crisis. Por ejemplo, uno piensa en los alcaldes y uno, en cierto sentido, rescata y valora mucho el trabajo que han tenido muchos alcaldes durante la pandemia,
porque los alcaldes son la autoridad más cercana a las dificultades cotidianas de la gente, ¿no es cierto? Pero también los municipios son percibidos como las instituciones más corruptas del sistema político. Entonces, ahí hay una brecha que hay que ser capaces de resolver. O sea, hay cercanía, pero también hay una percepción de corrupción. Y por lo mismo, también los intendentes, como decía muy bien Esteban, son poco conocidos por la ciudadanía, tienen una rotación muy alta en sus cargos y a menudo también son vistos como autoridades con escasas atribuciones para hacerse cargo de los problemas regionales. Entonces, la descentralización podría ser una especie de antídoto, una suerte de antídoto para alguna de las causas de nuestra crisis, pero eso va a ocurrir siempre y cuando nos hagamos cargo de aquellos asuntos que tensionan la relación entre gobiernos locales y regionales y la ciudadanía, como la corrupción a nivel local, la falta de capacidad de gestión de los gobiernos regionales y locales, o también la escasa coordinación entre las autoridades centrales y el gobierno local o regional. Me podrán decir que muchas de esas cosas son responsabilidad del gobierno central, pero también hay una tarea que corre para las élites locales, para el poder legislativo, para el poder ejecutivo, y que puede tener efectos muy positivos en la reconstrucción del vínculo entre política y sociedad, que hoy día está prácticamente quebrado en nuestro país. Dicho eso, y teniendo en consideración la importancia que puede tener la descentralización para ayudarnos a enfrentar tanto la crisis global de la democracia como también nuestra propia crisis nacional, tenemos que preguntarnos qué asuntos pueden ser los que nos van a impedir, de cara a la discusión constitucional, enfrentar o profundizar los procesos de descentralización. Y para eso es necesario referirnos, y este es mi segundo punto, a las principales tensiones que ha tenido el proceso de regionalización en los últimos 10 años y analizar cómo esas tensiones del proceso de regionalización de los últimos 10 años pueden terminar impactando también el debate sobre nuestra misma Carta Fundamental. Así que ahora, en este segundo punto, me voy a referir un poco o voy a comentar el problema político de la descentralización en Chile y las principales tensiones de nuestro proceso de regionalización de cara un poco a la discusión constitucional. No es novedad que el actual proceso de regionalización y muchas propuestas anteriores han visto mermado su avance debido a la ausencia de voluntad política. ¿Ya? O sea, en la descentralización hay una distancia muy grande entre lo que se dice y lo que se hace. O sea, todos dicen estar a favor del proceso, pero son pocos los que están dispuestos a llevarlo adelante después con hechos concretos. Y esto ocurre porque finalmente la descentralización, como bien decía Esteban, implica distribuir y repartir el poder, y muchas autoridades no están dispuestas a aquello. O sea, basta ver todas las trabas que se le puso a la elección de gobernadores regionales en los últimos 5 o 6 años, o todo el tiempo que demoró en tramitarse los proyectos de traspasos de competencia, todo lo que se demoró también en presentarse el proyecto de ley de rentas regionales, porque finalmente el poner una autoridad nueva en un sistema político provoca incertidumbre en algunas autoridades, especialmente en este caso, en el caso del gobernador regional, en los senadores. Y en ese sentido, uno podría decir que esta falta de voluntad política que se ha visto durante todo el proceso de regionalización, también es probable que esté presente en la discusión constitucional. ¿Por qué? Porque la verdad es que estamos pensando en que muchas veces nuestra discusión constitucional va a replicar ciertos vicios que han ocurrido en el Congreso en el último tiempo, y esta falta de voluntad es uno de los grandes vicios que han ocurrido en materia de descentralización. Entonces uno podría esperar que esos vicios se replicaran también en la discusión constitucional. Pero las dificultades que experimenta el proceso de regionalización, o que han experimentado el proceso de regionalización y que también se van a terminar reflejando tal vez en la discusión constitucional, no se remiten únicamente a la ausencia de voluntad política, sino que también puede tener relación con otros factores. Es pertinente preguntarnos entonces también si existe alguna cuota de responsabilidad en quienes enarbolamos la bandera de la descentralización o en las élites regionales que reclaman la descentralización. Porque basta mirar cualquier encuesta para notar que pese a la persistencia del centralismo, igualmente el centralismo no figura en los asuntos que el común de la ciudadanía considera prioritarios. Entonces, cabe preguntarse si es que no hay una distancia entre las preocupaciones de la ciudadanía y de las élites regionales. Al parecer no son especialmente idénticas, o al parecer nosotros, quienes enarbolamos la bandera de la descentralización, o las élites regionales, no están siendo capaces de mostrar la relación que tiene el centralismo con muchos de los problemas que sí le preocupan a la ciudadanía. Entonces, también es necesario en ese sentido explorar algunos de los elementos problemáticos
de los discursos que hemos construido en torno a la descentralización para ver si de cara a la discusión constitucional tenemos que renovarlos, tenemos que cambiarlos, tenemos que ponerle algún eje distinto para poder, o para que estos discursos terminen permeando tanto en las élites como también en la ciudadanía. La persistencia del fenómeno del centralismo y los años de promesas incumplidas han ido potenciando un discurso que hace aparecer a la capital siempre como la enemiga de las regiones, ¿no es cierto? Como la culpable de todos los problemas. De esta forma, cualquier tensión la terminamos reduciendo a una élite centralista que, en virtud de una perversidad casi inherente, no quiere que el resto de los territorios se desarrolle. Claramente hay algo de eso, ¿no es cierto? O sea, hay un desinterés claro de las clases dirigentes capitalinas por las dificultades regionales, pero también hay que considerar que culpar a priori a un único responsable de todos los problemas de las regiones también puede terminar volviendo estéril cualquier propuesta, porque termina imposibilitando el diálogo entre el centro y los mismos territorios. Entonces, insistir en la retórica del maltrato capitalino como el único factor relevante para explicar algunos de los problemas de las regiones y comunas, termina implicando que se exime a las élites locales de su propia cuota de responsabilidad y las vuelve menos conscientes de esa responsabilidad. También nos impide a nosotros comprender que la descentralización se trata de un fenómeno más complejo de lo que solemos creer, ¿no es cierto? O sea, porque la retórica del maltrato capitalino es una retórica que termina dividiendo el mundo entre buenos y malos, y eso termina acallando cualquier asunto que problematice la descentralización. Y así temas tan relevantes como la corrupción a nivel local, o la falta de coordinación o de capacidad institucional, de gestión, terminan opacados por un discurso que muchas veces tiende a ser insuficiente para resolver los problemas de la descentralización. Entonces, para que la descentralización tenga éxito a largo plazo y también más allá de la propia discusión constitucional, urge que quienes enarbolamos la bandera de la descentralización y también las élites locales vayan modificando sus premisas. O sea, la reticencia a descentralizar no es solo fruto de una capital perversa, sino también de dificultades internas de las mismas élites locales que muchas veces tampoco les conviene la descentralización. Entonces, hay que tener cuidado con seguir manteniendo ese discurso que tal vez nos puede llevar a dejar problemas de lado que son igualmente relevantes. Y acá también conecto con otro discurso que tiene mucha relación con lo que decía, con un problema que detectaba muy bien Esteban, ¿no es cierto? O sea, durante los últimos años, tanto en la opinión pública como en la clase política, se ha comenzado a entender la descentralización como un fin en sí misma, ¿no es cierto? O sea, se ha vuelto común asumir que la descentralización tiene un tenor valórico como similar a la justicia y la dignidad. Y esto nos ha hecho como tratarla como si fuera un principio incuestionable, un principio al que todos debemos aspirar, cuando también tenemos que ser capaces de mirar las tensiones que hay en todo proceso de descentralización. Porque lo más problemático de este modo de comprender la descentralización, de entenderla como un fin en sí misma, es que terminamos transformando la distribución del poder en un asunto meramente técnico. Porque al considerarla como un fin, como un valor inmutable, las preguntas políticas que la justifican parecieran estar o quedar resueltas de antemano, ¿no es cierto? Y esta mirada genera que las discusiones en torno a la descentralización muchas veces no comiencen en el por qué, sino en el cómo, generando que lo único importante termine siendo descentralizar lo más rápido posible. Y hoy día, al parecer, por cómo está la circunstancia global y nacional, también hay que volver a preguntarse o hacerse la pregunta por el por qué, o la pregunta por el por qué es una pregunta que no puede dejar de estar siempre presente, porque las circunstancias y las contingencias van cambiando también el por qué y el cómo. Entonces, eso es muy importante tenerlo en consideración, de que los procesos de la descentralización distan de ser totalmente técnicos y parte importante de su éxito se juega en la arena política, se juega en la justificación, y eludir esa reflexión sobre su pertinencia, sobre los motivos, sobre el por qué, sobre el cómo, no es inocuo y puede llevarnos a soluciones que finalmente no lo son. Y en esto también hay mucha, o este tipo de cosas como la ausencia de voluntad, la insuficiencia de nuestros discursos, explican también en cierta medida los problemas que ha tenido el proceso de regionalización actual, ¿no es cierto? O sea, los proyectos de ley han tenido serios problemas, de los cuales no quiero ahondar mucho porque hay un proceso legislativo en curso que está resolviendo muchos de ellos, pero por lo menos los problemas que a mí más me preocupan son
el mecanismo de resolución de conflicto entre el gobernador regional y el gobierno central, y también la discrecionalidad excesiva del Ejecutivo en la decisión de los traspasos de competencia. Yo creo que esos son dos puntos de los que hay que hacerse cargo. Pero también tenemos que empezar a preguntarnos, aparte de estos asuntos técnicos, cómo resolver esta ausencia de voluntad política, por un lado, y también cómo reforzar nuestro discurso. Y el tercer punto, y con el que quiero cerrar mi exposición, tiene que ver con... Ya, muchas gracias. Tiene que ver con algunas propuestas generales para la discusión constitucional. Yo me quería centrar en dos cosas principales, que creo que son más o menos preocupantes de cara a la discusión constitucional, más allá de lo que dije recién, que es esta idea que está surgiendo y que ha surgido en el último tiempo de las macroregiones. ¿Ya? Yo sé que de cara a la Constitución se va a hablar mucho del tema de las macroregiones y va a ser uno de los temas que va a impulsar específicamente cierta parte de la derecha, ¿no es cierto? Pero teniendo en consideración el diagnóstico que acabo de mencionar, y teniendo en cuenta la falta de voluntad política, y también teniendo en cuenta las dificultades de nuestra clase política para llegar a acuerdos en cualquier cosa más o menos relevante, yo descartaría la idea de las macroregiones. Porque para la discusión constitucional que se viene, creo que es bueno no desechar lo avanzado, y así como uno pide que no primen los ánimos refundacionales en otras materias, también es importante que acá no partamos de cero. O sea, ha costado años avanzar en lo que tenemos, en una agenda de descentralización que ha sido aceptada por la clase política transversalmente, a pesar de la resistencia de algunos sectores políticos. Ha costado mucho avanzar en lo que tenemos. Es cierto que es perfectible, es cierto que se puede ir mejorando, pero todo proceso de descentralización, como bien decía Esteban, es gradual, debe hacerse responsable, requiere tiempo. Entonces, la idea de las macroregiones es problemática porque puede servir como una estrategia como para poder frenar el proceso que tenemos en curso, y también porque, por otro lado, como decía antes, hoy día nuestra clase política, si consideramos que muchos problemas del Congreso se van a trasladar a la discusión constitucional, o es probable que se trasladen a la discusión constitucional, uno podría pensar que ponerse de acuerdo en cómo establecer una división territorial de macroregiones podría ser una utopía, ¿no es cierto? Y también porque la idea de las macroregiones se presenta como si fuera muy fácil de llevar a cabo, ¿no es cierto? O sea, se dice, avancemos con macroregiones, pero la verdad es que no hay nada detrás de esa propuesta. O sea, se argumenta en contra del divide y vencerás, que es un punto a favor de no seguir dividiendo el país en distintas regiones, pero detrás de la idea de macroregiones no hay mucho contenido. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuántas regiones van a ser? ¿Qué autoridades van a ser? ¿Cuáles van a ser electas? ¿Cuáles van a ser designadas? ¿Cuáles van a ser las competencias y recursos? ¿Cómo van a conversar esas autoridades con el poder central? Entonces, todo ese tipo de cosas son cosas que exceden, creo yo, la discusión constitucional, y en la discusión constitucional deberíamos quedarnos en seguir mejorando nuestro proceso de descentralización actual. Y en ese sentido, y esto es lo último que ya voy a decir, una línea que yo exploraría para poder mejorar nuestro mecanismo de traspasos de competencia y hacer un traspaso gradual, equilibrado y más responsable, creo que tiene que ver con sacar la conversación de la definición de las atribuciones y funciones a priori. Porque es mucho más fácil definirlas en el papel que lo que ocurre a nivel práctico. Y es muy difícil también llegar a ponernos de acuerdo en este contexto político en el que yo les decía. Por lo mismo, aunque definir las atribuciones y las funciones sea una tarea que tengamos que hacer, y igualmente la podemos hacer en el tiempo, y no es el único camino posible. Por eso yo creo que una alternativa podría ser recurrir a herramientas que, junto con traspasar competencias, permitan abarcar una serie de otros temas como la rendición de cuentas a nivel local, mejorar la capacidad institucional o la coordinación entre los niveles de gobierno, generar experiencia en los gobiernos regionales para que vayan adquiriendo competencias. Y yo aquí me la juego con una política pública que le recomendó la OCDE a países como Francia, Italia, Canadá o España, que recurrieron a la suscripción de contratos entre el gobierno central y los gobiernos regionales. Yo creo que desarrollar una propuesta así, de contratos entre el gobierno regional y el gobierno central, permitiría en cierto sentido hacernos cargo de los pasos de competencia graduales, y también hacernos cargo del argumento de que acá hay que definirlo todo antes de elegir gobernadores regionales, porque la verdad es imposible definir todo antes de elegir gobernadores regionales. Entonces, esto nos permitiría hacernos cargo de esa brecha que se plantea como un quiebre, en cierto sentido, como un contrapunto a el proceso de regionalización actual. Eso sería. Muchas gracias.
Muchas gracias, Guillermo. Les recuerdo que seguimos recibiendo preguntas a través del chat y para cerrar las exposiciones iniciales, entonces, le dejo la palabra a María José Becerra Moro, a quien también, por supuesto, a los 15 minutos interrumpiré amablemente. Gracias por lo amablemente, gracias Juan Enrique, gracias Claudio, gracias al Centro de Estudios del Desarrollo y por supuesto a la Fundación Konrad Adenauer por la invitación a poner distintos modelos de crecimiento y desarrollo económico que permitan este proceso de descentralización real, porque lo que hemos visto hasta hoy día son procesos de desconcentración de la administración, poco del poder. Voy a empezar a compartir pantalla y por tanto esta es una posibilidad. Por favor, indíquenme si se ve. ¿Sí? Perfecto. La posibilidad certera de poner sobre la mesa distintas percepciones y distintos espacios de reflexión para un nuevo modelo de desarrollo económico que efectivamente esté acorde con este proceso de cambio constitucional en democracia y único en el mundo por la paridad entre hombres y mujeres. A ver, yo mientras hablaba Esteban en su exposición, yo reacomodé parte de la mía en virtud de generar propuestas que sean complementarias y que podamos sacarle el jugo a nuestras reflexiones y a esta reflexión colectiva. Los quiero felicitar por la cantidad importante que tenemos de audiencia, la cual vamos a participar en forma colectiva un poquito más rato con preguntas y respuestas y discusiones, pero qué duda cabe que en este proceso de desconcentración, mal llamado descentralización, desde los últimos 40-45 años, en donde se expresa en una línea de tiempo, uno puede asumir tres elementos clave o tres dimensiones clave en el análisis, y ya se ha dicho acá bastante sobre eso. Se han tenido los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que no son gobiernos locales, son municipios hasta el día de hoy, transferencia de responsabilidades de carácter administrativo altísimo, con una bajísima distribución del poder, de baja intensidad. Hemos visto que si bien mucho se ha dicho que desde la Constitución de 1980 hasta hoy día ha habido mucho cambio constitucional en torno a la distribución del poder, tenemos elecciones finalmente de gobernadores regionales que se intenta tener una mayor distribución del poder en esta materia. Sin embargo, nada ha tocado la Constitución de 1980 en torno a una dimensión que es muy relevante para poder hablar desde esta desconcentración a un proceso real de descentralización, que es la generación y la distribución de la riqueza en el país. Por tanto, para hablar de descentralización, uno necesariamente tiene que hablar de esta descentralización del poder, de la riqueza y esta descentralización fiscal. Con esto voy a retomar sobre esta línea y algunos aspectos según vaya relatando algunas experiencias. Me llama la atención cómo parte de las discusiones nombramos a los territorios como respuesta a una creación espontánea de los últimos tiempos. Los territorios siempre han existido, pero lamentablemente en estos modelos neoliberales de desarrollo hemos entendido a los territorios como objetos de mercantilización, no como sujetos políticos donde las personas viven, donde las personas ejercen sus derechos de todo ámbito, o civiles y políticos, y donde por tanto vivir en un territorio en otro no es un elemento natural, sino que los territorios, y sobre todo en Chile, lo mostraba Esteban en un gráfico sobre las desigualdades estructurales que se observan en los territorios, en torno a que esta desigualdad es explicada, esta desigualdad de riqueza y de poder se explica por decisiones de economía política tomadas en los últimos 40 años y que partes de ellas vienen de un constructo y de una definición que es de carácter constitucional. En términos teóricos, acá hay una amplia gama
de autores, desde geógrafos, economistas, instituciones abocadas al estudio del desarrollo como la CEPAL, donde definen al territorio como este sujeto político, donde definen que son escenarios de relaciones sociales, relaciones económicas, en las cuales, por tanto, también afectan estos marcos espaciales donde se distribuye la gestión, el dominio del Estado y, por cierto, distintos elementos de interacción entre las relaciones sociales. Y acá hablamos de las distintas interacciones de género, medioambientales, etcétera. Por tanto, existen, cuando uno habla del territorio y habla desde, luego de eso, de su gobernanza, estamos hablando de gobiernos locales, gobiernos regionales, como se expresaba acá, la posibilidad de tener macrozonas, hay que preguntarse a qué responde y a qué decisiones de economía política responden. Como la invitación que se nos hace es hablar de marcos constitucionales y, por tanto, empezar a prospectar cuáles debiesen ser elementos centrales en una discusión constitucional, en orden a proveer, en mi caso, y quiero marcar desde ya una posición, a través de una constitución que nos permita desentrabar y nos permita tener una mayor articulación política para generar un nuevo modelo de desarrollo y de crecimiento endógeno de carácter justo, sostenible e inclusivo. Hay que identificar algunos elementos de este marco constitucional de 1980 hasta hoy día que han hecho o que han generado este marco no solamente conceptual, sino que de economía política en los territorios y cómo ha afectado a algunos elementos, y por supuesto me voy a detener en el elemento económico más que del poder. Qué duda cabe que la Constitución de 1980 está altamente estudiado por excelentes juristas internacionales y nacionales. Recién lo decía el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en torno a cómo transitamos de una constitución neoliberal a una constitución basada en derechos. La Constitución de 1980 marca un orden público económico de carácter ordoliberal, donde se definen principios de carácter, y que no lo dice, por cierto, pero lo define, y que permitió actuar a la política y a este Estado en torno a generar un país altamente centralizado, donde se define cuál es el agente que crea el valor económico y lamentablemente se define que es solamente el espacio empresarial, el sector privado, quien crea por tanto se desplaza la posibilidad de la interacción del Estado, de las comunidades y las cooperativas en la creación de valor de carácter territorial hacia la generación de un valor agregado y, por tanto, de la prospección de PIB tendenciales y PIB potenciales en la economía. No cabe duda que los estados subnacionales quedaron sin gobernanza para el desarrollo. Como se explicaba muy bien acá, han sido muy buenos administradores, se le han podido traspasar algunas competencias técnicas, y estas, sin embargo, han venido con esta pata coja, esta imposibilidad de efectivamente hacer ejercicio de esas transferencias a los territorios. Por tanto, tenemos municipios, gobiernos locales, gestores de asistencia. Los municipios son gestores de asistencia, dado este modelo de articulación de focalización de los recursos públicos, de las políticas públicas. No estamos hablando de políticas públicas de carácter universal. Es lamentable cuando volvemos a escuchar que conceptos de populismo, mala calificación a los municipios, es no entender elementos que son estructurales y gatillan. Cuando hacemos competir a nuestros vecinos, no tan solo por políticas públicas, sino que por políticas económicas en los distintos territorios, cuando los municipios pasamos de 4 políticas públicas a administrar, sumado al proceso, por supuesto, de municipalización de la salud y la educación, con recursos escasos. Cuando los municipios no solamente tienen esta capacidad de administrar políticas públicas y cero posibilidad de autodeterminación en proyectar y prospectar desarrollo económico local, es juzgar
a mi parecer, prontamente a un municipio que en términos de gestión se hace lo que se puede y lo hacen de muy buena manera. Estos efectos de decisiones de economía política en el territorio, con este marco constitucional y con este orden público económico, ha llevado a que tengamos distintas, desde el enfoque económico, que tengamos distintas repercusiones y elementos que me parecen de interés reflejar acá y reflejarlos como elementos estructurales de nuestro modelo de crecimiento y desarrollo económico y que son fundamentales a la hora de poder establecer y prospectar un proceso real de descentralización. Un ejemplo de esto, por ejemplo, y hablemos de las macrozonas, porque va a ser un interesante tema en la discusión constituyente, es cómo desde la Constitución y antes de la Constitución de 1980, cómo la primera fase del modelo de desarrollo económico de dictadura, estoy abocando a el ladrillo, sí tuvo una base material de desarrollo económico. Recordemos que prontamente los artífices económicos en dictadura instalan estas nuevas ventajas y se crean estas ventajas comparativas de carácter extractivistas con las forestales, se retoma la discusión con las salmonidias, la industria de salmones en el sur, y se empiezan a crear ventajas comparativas basadas en recursos naturales. Esa definición que tiene efectos directos en los territorios no es un elemento natural de estos, y por tanto estamos hablando de sus, y de esto desde un lado liberal, de su medición de externalidades positivas y negativas, se crean industrias, se crean posibilidades y elementos de distribución del poder y la riqueza que no lo es, dado el estado central que tenemos, se crean nuevas élites económicas y se crea un ecosistema para el desarrollo como hoy día lo conocemos, basado en recursos naturales, que hoy día se encuentra estancado, etc. Por tanto, acá, como ya les mencionaba, ya muchos autores en términos internacionales, como también autores nacionales, han determinado cómo esta interacción entre espacio, territorio y decisiones de economía política generan y prospectan estos modelos de desarrollo económico. No me voy a detener en todo lo que ha hecho la CEPAL en el estudio, bueno, desde 1940 en adelante, del carácter heterogéneo y desigual de la producción económica en la economía. Les traje para mostrarles que desde el espacio, desde la política pública y la política económica, cómo es necesario y cómo la intervención del Estado ha sido fundamental en torno a generar nuevos procesos virtuosos de generar de valor económico, y por tanto tenemos que tenerlos presentes a la hora de entender nuevos procesos de descentralización. Si ustedes pueden, no sé si se ve mucho, pero los mapas de calor que están a la izquierda, este es un mapa súper centralista de Santiago, hablan de los cowork o la distribución de estos centros de emprendimientos que llama mucho la atención, como antes del estallido algunos bancos comerciales fueron estableciendo en algunos puntos geográficos de la capital, y los comparamos con la distribución de CDNs, estos Centros de Desarrollo de Negocios, que fue una política exitosa del segundo gobierno de Michelle Bachelet, entendiendo como la posibilidad de descentralizar o generar un bien público, entendiendo a la coordinación para la generación de nuevos negocios y de nuevos emprendimientos desde el territorio. Pongo este acento porque ha sido una de las políticas públicas de carácter económico que tuvo una mirada territorial con discrecionalidad territorial. Y por tanto, cuando ustedes comparan estos dos mapas, si no lo ven muy bien, les voy a recomendar que puedan adquirir Las Huellas del Futuro. Aprovecho a saludar a Iván Borkowski, con el geógrafo con el cual generamos una de las discusiones en este libro, y en donde el Estado, en el proceso de descentralización futuro, en el marco constitucional,
no solamente va a jugar un rol en generar no discrecionalidad, pero generar certezas jurídicas, sino que no tan solo va a estar la necesidad de generar, por ejemplo, que discutamos empresas públicas de carácter estatal, sino como la importancia de la generación de estos bienes públicos en torno a la generación de nuevos emprendimientos de carácter territorial. Cuando uno de los ejemplos voy a ir un poquito más rápido, uno de los ejemplos de esta conformación y esta definición de economía política en torno a generar macrozonas, y fueron definidas como macrozonas de crecimiento económico basado en recursos naturales, mirando a la exportación. Por supuesto que uno puede analizar cuál ha sido el impacto en los últimos, cómo se han ido concentrando estos impactos de carácter territorial y que por el Estado central que tenemos, finalmente no se ven en las regiones, pero va a ser una de las discusiones más importantes que vamos a tener en la Convención Constitucional. Un ejemplo de esto es cómo se han definido macrozonas de desarrollo y cómo ha sido el impacto a los productos, a los PIB y a los productos geográficos brutos de las regiones, y cómo es posible ver que a pesar de estas definiciones de economía política, solo hay hoy día, al año 2018, 2 regiones que superan el PIB de Santiago. Por tanto, acá no hay solamente un elemento de definición de estructura base industrial de carácter real, sino que cómo es posible que la industria y este proceso de hiperfinanciarización de la economía ha permeado y ha cooptado también las distintas formas de desarrollo y de crecimiento en el país. Uno de los impactos muy relevantes ha sido la forma en que no nos permitimos descentralizar correctamente o con criterios de equidad en la acumulación, en los modelos de acumulación que ha tenido Chile en los últimos 40 años. Sabemos que el fondo, estoy hablando de ahora gobiernos locales y municipales, sabemos que los gobiernos locales hoy día, y desde los últimos 45 años, se comportan con criterios de equidad territorial a través de su fondo común municipal, pero sabemos que cada vez más estamos llegando a un techo. ¿Cuánto? 5 minutos, ya. A techos de acumulación, y que efectivamente desde los aportes centrales que no superan el 4% de impuestos a niveles, o sea, de distribución del aporte central, va a ser una discusión muy relevante, porque si bien los tienen, nunca van a ser necesarios. Un elemento básico lo decía Esteban sobre estos mínimos per cápita o estos elementos, ahí me va a decir la palabra o la frase exacta que pronunció sobre cómo equilibramos y generamos garantías explícitas desde los territorios. Propuestas para la discusión en democracia de una nueva constitución que nos permita avanzar desde un Estado con distribución, procesos de desconcentración a verdaderos procesos de descentralización. Sin lugar a duda, el plebiscito del 25 de octubre marca hitos relevantes. Nosotros vamos a estar enfrente de la necesidad de establecer un Estado social y democrático de derecho, donde pasemos desde procesos de focalización en la financiación de los derechos a espacios de financiarización de carácter universal de derechos económicos, sociales, culturales y civiles y políticos. Si bien la aspiración debe ser un Estado unitario descentralizado, ya no me voy a meter en la discusión de distribución del poder sobre parlamentarismo o esta concepción de Estado unitario descentralizado,
quiero resaltar al menos 3 elementos. Tan importante para pensar este nuevo modelo de desarrollo económico interseccional, es decir, acá va a haber una discusión sobre cómo se incorpora este enfoque territorial, un enfoque feminista que reconozca el trabajo no remunerado, la división sexual del trabajo entre mujeres y hombres, y necesariamente un elemento o un enfoque medioambiental o de economía ecológica que reconozca y que transite desde la mercantilización a la desmercantilización de estos recursos. A mi parecer, sin estos 3 elementos que se pongan sobre la mesa, la Constitución puede llegar a ser un gatopardismo que efectivamente nos dé el sustento necesario para, en verdad, generar un nuevo modelo de acumulación y desarrollo económico que permita un buen vivir para todas y todos. Luego de eso, ya lo hemos mencionado acá, no me voy a detener eso, como el proceso de territorializar el pensamiento, involucrar este enfoque, tener políticas públicas donde existan esta garantía explícita, donde cada proyecto de ley que delegue o haga transferencia de competencia necesariamente tiene que ir arraigado o con espejo de sus demandas presupuestarias. Quiero detenerme en analizar ya y separar aguas con, hay muchos colegas que están diciendo de que esta nueva constitución no requiere una nueva constitución económica y por tanto no necesitamos mirar a la política fiscal, la política monetaria, la política tributaria y por tanto las decisiones de economía política del país porque lo hemos hecho muy bien y porque no se requiere tocar una constitución mínima, por cierto, según estas personas y estos economistas, va a generar los espacios necesarios para tomar buenas definiciones en materia económica. La posición acá es que si queremos tener un buen espacio de descentralización, vamos necesariamente a tener que discutir sobre política de tributos, obviamente sus espacios de progresión, de progresividad. Vamos a tener que discutir distribución y descentralización fiscal real. Vamos a tener que discutir, por otro lado, cómo vamos a poder incorporar las distintas formas de empresas a la Constitución y que hoy día están, sin decirlo, están seriamente acotadas. ¿Cómo podemos dar saltos al desarrollo incorporando, bueno, se define fin al Estado subsidiario, cómo incorporamos economías que no se producen en los mercados como economías comunitarias? ¿Cómo integramos y fortalecemos las economías de campo local a través de las pymes, de carácter barrial, de carácter economías de desarrollo económico y su vinculación con los territorios? ¿Cómo retomamos un modelo que fue muy virtuoso y que es muy virtuoso para el mundo, como el modelo cooperativo de comercio justo, y cómo volvemos a establecer para elementos estratégicos del desarrollo a las empresas públicas? Para finalizar, no cabe duda que una de las discusiones que tenemos que dar va a ser cuál es este rol prospectivo en torno a el desarrollo económico, los gobiernos subnacionales y los gobiernos locales. Acá hay discusión desde la posibilidad de que los gobiernos locales tengan empresas, que la asociatividad de estos gobiernos locales, es decir, su asociación de municipios, puedan generar empresas en torno a bienes públicos puntuales. ¿Cómo vamos a generar la posibilidad que gobiernos locales con gobiernos regionales, con una oficina, que no tiene por qué ser de carácter constitucional, pero es materia de ley, como lo que alguna vez tuvimos hasta hace muy poco, que fueron nuestras oficinas de planificación, donde se prospectaba este desarrollo, se va a poder romper estas lógicas de definición de economía política, de elementos claves del desarrollo, y vamos a poder aspirar a una mayor posibilidad o potencial de prospectar un mayor PIB potencial, darnos saltos al desarrollo y que este salto al desarrollo, de manera, y no puedo no dejar de decirlo, con distribución del poder,
¿ya? Y eso me imagino que lo vamos a hablar ahora, iniciativa popular de ley, ombudsperson, entre otros, van a poder generar un nuevo salto al desarrollo de carácter inclusivo, justo, sostenible, y que las personas desde los territorios sientan que sus procesos de vida son desmercantilizados y que son tan importantes para la creación de nuevo valor económico, pero también para el disfrute y goce de sus derechos desde donde viven. Me quedo ahí, gracias. Muchas gracias, María José. Tenemos varias preguntas. En razón del tiempo, voy a, arbitrariamente a seleccionar dos. Y al mismo tiempo les voy a dar los últimos 5 minutos porque en razón de la hora ya debemos ir cerrando. Entonces, si les parece, voy a hacer dos preguntas que son comunes para los tres panelistas y la responden y también, si quieren, dan algunas palabras al cierre. La primera pregunta es de Cecilia Tirado y ella consulta cómo se enfrentan temas como orden público y seguridad desde el paradigma de la descentralización. Orden público y seguridad ciudadana, me imagino que se refiere principalmente a temas relacionados con delincuencia. Cristian Parada pregunta, pensando en la implementación, ¿qué factores piensan que son críticos al momento de atenuar el riesgo de reversibilidad del proceso de descentralización y cuáles de ellos deben ser constitucionalizables? Me imagino que esta pregunta va principalmente relacionada con la posibilidad de que los avances que hemos tenido puedan retroceder, que era un poco lo que decía Guillermo en su exposición, ¿no? Respecto a lo de las macrozonas, o quizás va por esa línea. Pensando también, agrega Cristian Parada, en la sustentabilidad de la reforma ya en régimen. ¿Les parece que vayamos en el orden inverso al que partimos? Y parte María José, luego va Guillermo y luego Esteban. María José, 5 minutos. Qué injusto que eres, Juan Enrique Pi. No, está bien. Si uno baja como 5 kilos por cada intervención, así que muchas gracias. Puedo partir con algo que le leí a Sergio Vargas, me puedo tomar esa licencia ya que soy la primera. Sergio dice, en los primeros minutos de la intervención, María José, a mi parecer, reafirma algo que venía analizando hace tiempo. En dicho análisis sostengo que el neoliberalismo no es una causa, sino el efecto de nuestros procederes y sistemas de valores, en lo que es frecuente respetar lo usual y no lo fundamental. Te encuentro toda la razón. Es importante, me voy a tomar 10 segundos para eso, parte de nuestra integración a la globalización, de nuestra inserción a la modernidad, se ha dado bajo un contexto neoliberal de desarrollo, que no solamente chileno, es del mundo. Que esto se ve agravado por un orden público económico de carácter, está estudiado, neoliberal en las relaciones sociales de la economía. Por cierto, agravado cuál es este modelo de crecimiento, desarrollo y acumulación que tenemos en Chile. Veamos, por ejemplo, solo cómo nuestro principal modelo de acumulación de la industria privada son las AFP. Entonces, ese es un tremendo elemento, por ejemplo, a analizar, quiero dejarlo ahí lanzado. Una discusión, por ejemplo, es fin a la AFP, modelo mixto, garantizar pensiones dignas, pero acá hay un modelo de acumulación económica, de inversiones, que la mitad del dinero se está yendo afuera. Quizás deberíamos tener bancos del desarrollo de carácter regional, y que las inversiones se hicieran en bienes públicos de espacios geográficos donde las personas viven, a través de cooperativas. Lo quiero dejar ahí porque me pareció súper interesante. Voy a contestar, me voy a centrar en la primera pregunta sobre seguridad ciudadana. Por supuesto que la seguridad ciudadana es un derecho social que uno puede entender no de primera generación, sino que de segunda, el cual, por tanto, en su identificación y catálogos de derecho por Naciones Unidas, es un derecho inalienable que lamentablemente bajo la estructura de desigualdad que tenemos en Chile, el goce de este derecho a la protección
es asumido o es gozado por desigualmente según donde uno viva, según las condiciones económicas a las que uno tenga. Hay 3 o 4 comunas en la región metropolitana que bien explican el cómo parte de solo su presupuesto, por ejemplo, para la Municipalidad de Las Condes, el presupuesto en seguridad ciudadana en la Municipalidad de Las Condes el año pasado superaba a todo el presupuesto que tenía el Ministerio, la Subsecretaría de Seguridad Pública en los planes de prevención del delito. Ahí lo que estamos hablando es, por un lado, la desigual distribución de estos recursos, la inequidad en el acceso, y por tanto acá es muy importante el cómo vamos a hacer frente no tan solo a este ejercicio del derecho por parte nivel central, y entendiendo que todas y todos los chilenos tuvimos que entender que este derecho es, o este no goce de derecho es más afectado por las personas vulnerables que las personas con mayores niveles de ingresos y de niveles de ingresos. Por tanto, claramente viene a complementar lo que humildemente expongo acá en la necesidad de equilibrar en cómo entender que estas han sido definiciones políticas, las cuales se han tomado por mucho tiempo en el país, y por tanto necesitamos recalibrar y garantizar, y esta es la diferencia, porque no es solamente garantizar en espacios universales de los derechos económicos, sociales y culturales, civiles y políticos, sino que establecer esta garantía territorial en el acceso y en el goce. Me quedo ahí porque creo que la otra es demasiado jurista. Muchas gracias, María José. Guillermo. Sí, muchas gracias, Juan Enrique. La verdad es que voy a hablar un poco de la primera pregunta, de las dos primeras preguntas, y voy a aprovechar también para hacer un pequeño cierre. Yo creo que la pregunta de cómo enfrentar el tema del orden público y la seguridad desde la descentralización tiene que ver como con la lógica de que hay personas que han propuesto descentralizar las policías, que éstas dependan del poder municipal o dependan de las regiones. Y esa es la pregunta, y yo creo que es una pregunta que tiene que venir después de todo un proceso de descentralización, de todo un traspaso de competencias, porque traspasar el orden público y traspasar la seguridad a los gobiernos regionales y locales sin antes resolver algunos de sus problemas, puede ser muy complejo y puede generar situaciones más complejas incluso que las que hemos vivido ahora. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con creer que esto puede ser llegar y descentralizar algunas funciones sin tener en cuenta ciertas condiciones políticas que son importantes tener en consideración. Respecto de lo segundo, ¿qué factores son críticos para evitar que el proceso de descentralización se revierta? Bueno, yo estoy convencido que hay dos asuntos que fueron los que mencioné en mi presentación. De la voluntad política, es sumamente relevante que siga habiendo voluntad política, que sigan habiendo parlamentarios políticos dispuestos a llevar adelante este proceso, pero esa voluntad política va a estar y va a estar presente mientras nosotros seamos capaces, quienes defendemos la descentralización, de justificarla bien. De centrarnos en el por qué y no tanto en el cómo, o de las dos de la misma forma, en ese sentido. Entonces, creo que ahí es súper importante eso, y también que no se revierta el proceso depende de la capacidad que tengamos de deliberar tanto en la discusión constitucional como en la discusión legislativa, que debería acompañar también la discusión constitucional, y yo creo que ahí hay un problema porque todas las discusiones de los últimos meses nos demuestran que nuestra capacidad para poder llegar a acuerdos y para poder llegar a consenso está bastante debilitada. Y a modo de cierre me gustaría señalar que yo creo que el problema del centralismo excede mucho al neoliberalismo. No sé, cuando culpamos al neoliberalismo del centralismo, yo creo que el centralismo es mucho más profundo que eso. O sea, basta leer, por ejemplo, la carta que le escribió Diego Portales a SEA en marzo de 1822, ¿no es cierto? Donde ya Portales en 1822 hablaba de generar un Estado centralizado, ¿no es cierto? Entonces, como que
se puede arrastrar desde mucho antes, o por ejemplo también cómo funcionó en Chile la ley de comuna autónoma de 1891, ¿no es cierto? La debacle que significó eso para el poder municipal y para el poder local, también es algo o una experiencia que también arrastramos históricamente y que también obviamente afecta en circunstancias históricas que van mucho más allá del modelo neoliberal que nos rige hoy. Entonces, creo yo que hay que preguntarse hoy día, o la pregunta que hay que hacer también, ¿qué modelo de Estado estamos tratando de generar? Porque uno se pregunta al final, cuando habla de descentralización, está hablando del rol del Estado, ¿no es cierto? Entonces uno habla de modernizar el Estado, uno habla de reformar el Estado, y hay muchas voces que nos dicen que tenemos que tener un estado de bienestar, que tenemos que tener un estado con derechos sociales asegurados, pero la verdad es que los estados de bienestar en el mundo son diferentes modelos, hay diferentes tipos, está Francia, Alemania, y uno puede escoger entre diferentes tipos de estado de bienestar, y la verdad es que todavía no tenemos muy claro a qué estado de bienestar nos queremos dirigir, qué estado de bienestar queremos hacer, y ahí es donde yo creo que falta un poco en la discusión política, tanto en la izquierda falta la capacidad de definir a qué se refieren cuando hablan de un estado de bienestar y qué grado de descentralización implica un estado de bienestar. Yo creo que eso es una pregunta importante. Y por otro lado, en la derecha también, María José hablaba bien del tema de la subsidiariedad, ¿no es cierto? O sea, yo creo que la derecha ha malentendido mucho el principio de subsidiariedad y ha limitado la comprensión de un principio que es mucho más potente que el Estado mínimo, ¿no es cierto? O sea, la derecha generalmente la subsidiariedad la comprende como un Estado mínimo, como un Estado que no tiene participación en la vida de los ciudadanos, cuando la verdad es que la subsidiariedad tiene una faz positiva que también entra en relación o puede tener mucho vínculo con la descentralización también. O sea, la subsidiariedad bien entendida es compatible con la descentralización y esa subsidiariedad bien entendida también es compatible con un Estado solidario. O sea, puede haber un Estado solidario y subsidiario. En ese sentido, yo creo que tenemos que salir de la lógica de escoger entre el Estado y el mercado, porque esa lógica también nos impide, en cierto sentido, llegar a acuerdos respecto de cuál es el rol del Estado a nivel territorial y cuál es el rol del Estado en las regiones, en las provincias y en las comunas. Muchas gracias, Guillermo. Han estado todos dentro de los 5 minutos. No, me ha tocado, no he tenido que interrumpir a nadie. Esteban. Sí, muchas gracias. Yo tengo serias dudas de que los escándalos de corrupción recientes, los municipios figuren como el principal lugar. Yo creo que si uno mira todos los escándalos en términos por lo menos del monto involucrado, estamos hablando por lejos de instituciones que no son descentralizadas, al contrario. Yo creo que si pensamos en las Fuerzas Armadas y en Carabineros, estamos hablando de las instituciones más centralizadas y más jerarquizadas que tenemos. Por lo tanto, ojo con eso, ojo con esas afirmaciones. Evidentemente hay casos de corrupción y hay espacios para el control de rendición de cuentas y el control financiero, y es muy importante hacerlo. Yo creo que ahí el ejemplo de Perú, el mal ejemplo de Perú es significativo en ese sentido. Ahí tenemos varios gobernadores provinciales procesados y algunos condenados por casos de corrupción. Pero de ahí a que estemos en el mismo escenario es imposible decir eso, evidentemente por la falta de traspaso de ámbitos de competencia y de niveles de recursos. Entonces yo creo que primero eso. Segundo, el centralismo, yo discrepo. Yo creo que el centralismo sí figura como un problema prioritario en algunos de los principales indicadores. Por un lado, las recientes manifestaciones sociales, y no hablo solo del estallido social, estoy pensando desde el 2006 en adelante, pasando por el 2011 y varias otras recientes, tienen que ver con problemas territoriales. La demanda de Aysén, la demanda de Magallanes, las zonas de sacrificio, todas esas son cuestiones territoriales. Por lo tanto, yo discrepo con que no haya una demanda ciudadana, y ojo con las encuestas dan para mucho. Yo diría en ese sentido, si queremos mirar indicadores más transversales, miraría mucho a la etapa participativa del proceso constituyente realizado por la presidenta Bachelet, en donde a nivel de principios y valores, la descentralización figuró en el tercer lugar de las principales prioridades de quienes participaron. No obstante, es una muestra de 200.000 personas, no dejan ser
no dejan de ser 200.000 personas que participaron hablando de temas constitucionales. O sea, es distinto ir a votar que estar 5 horas varias veces en los cabildos, en los encuentros locales, en los cabildos luego regionales, incluso la participación virtual. Es muy distinto. Por lo tanto, tercera dentro de las 7 primeras preferencias. Y a nivel de instituciones, cuando la ciudadanía le preguntaban por las instituciones, ¿cierto? El presidente, el Congreso, el Poder Judicial, la municipalidad y los gobiernos regionales también figuraban dentro de las 7 primeras prioridades. Por lo tanto, yo creo que el centralismo sí es un problema y al contrario, la descentralización sí figura como tema prioritario. Y esta no es una diatriba contra Santiago, para nada, digamos. De hecho, no es un tema personal. Al contrario, yo creo que de lo que hemos dicho los tres, ha quedado claro que es un tema estructural. Es un tema que viene desde la propia Constitución y la convocatoria a este seminario así lo indica, digamos. No es un tema personal de un grupo de personas, de las élites de la capital. Aunque probablemente también haya algo de eso, pero en el fondo, aunque las élites quisieran, y pensando de buena fe, digamos, que las élites quisieran traspasar, y aun cuando en ciertas ocasiones lo han hecho, estoy pensando bajo la Constitución de 1980, estoy pensando en los últimos 40 años, en ciertos casos se ha hecho, la Constitución coloca límites muy claros en ese sentido. No genera ámbitos de competencia propios de los gobiernos regionales, los ámbitos de competencia de las municipalidades y los recursos que le entrega la Constitución son sumamente escasos. Yo creo que lo que hemos tenido es un proceso de democratización con las elecciones directas de los concejales y las alcaldesas y alcaldes primero, luego con la elección directa de los consejeros regionales, y ahora eventualmente, a partir de abril del próximo año con la elección directa de los gobernadores y las gobernadoras regionales, pero no hemos tenido un proceso de descentralización que implica traspaso de ámbitos de decisión, de servicios públicos, competencia administrativa y capacidades de ingreso y de gasto público. Eso no hemos tenido realmente un proceso de descentralización. Como bien decía María José, hemos tenido un proceso de desconcentración y también de democratización, a nivel local sobre todo y parcialmente a nivel regional, pero no un proceso de descentralización. Y yo termino con las preguntas, porque yo creo que las preguntas son sumamente interesantes y nos dan pie como para redondear un poco. Cecilia, yo creo que la seguridad es un tema que se juega, a mi juicio, en buena medida con la seguridad preventiva. Y cuando hablamos de seguridad preventiva, el espacio para los gobiernos regionales y locales es sumamente amplio. Es el espacio para generar territorios con áreas verdes, con lugares de encuentro, con espacios públicos. Es lo local y la descentralización local es el locus idóneo para pensar en la planificación del uso del suelo, la creación de barrios sustentables, la integración social. Todo eso es propio de las ciudades y quizá en cierta medida también de las regiones cuando integramos los espacios rurales sobre todo. Muy difícil que pueda venir determinado desde algún burócrata en el centro, incluso pensando en el centro de las regiones, digamos. Salvo cuando hablamos de la planificación regional y el ordenamiento territorial regional, los espacios urbanos y rurales. Pero aún así, en ese ámbito de planificación regional, la comunicación con las alcaldes y con las alcaldesas y con los territorios es clave. Entonces, van a tener que generarse instancias ahí coordinadas e integradas, incluso en la planificación regional. Por lo tanto, la seguridad yo creo que tiene mucho que ver con la descentralización y la coordinación desde lo local hasta lo nacional. Por supuesto, como ya se decía, no se trata de traspasar completamente poderes de policía. Hay cuestiones, por eso, la división de funciones, y ahí yo discrepo con Guillermo en otro punto, que es, yo diría, el por qué está bastante claro. Y de hecho, si pensamos en el por qué, hay muy pocos que defienden el centralismo. Lo que tenemos que discutir ahora son justamente los detalles, las competencias, cómo lo vamos a hacer, porque ahí es donde nos encontramos con problemas y por cierto después de la implementación, ya en la etapa de implementación de la nueva Constitución. Pero yo creo que hay un consenso bastante amplio en cuanto al porqué de la descentralización. Si lo que tenemos que hacer ahora es sentarnos a discutir en serio cómo lo queremos hacer, de qué manera lo vamos a hacer, con qué gradualidad, etc. Y para finalizar con lo que decía Cristian, muy importante, eso es plenamente el debate constitucional. Se requieren 3 condiciones. Consenso nacional, lo cual requiere 2/3 en la nueva Constitución.
Y ese consenso tiene que estar plasmado en la Constitución. Es muy complejo cuando ese consenso se deja completamente abierto al proceso legislativo posterior. Por lo menos las bases y el horizonte tienen que quedar en la Constitución. Por cierto, luego el desarrollo concreto es de la ley y es de las políticas públicas, pero la Constitución es la que genera el marco, el modelo y las principales competencias y el espacio para la descentralización fiscal. Segundo, gradualidad. Tiene que haber un espacio para ir revisando los avances. ¿Ah? Y eso ir revisando no significa retrocesos. Ir revisando significa que uno va viendo, evaluando y autoevaluándose cómo va desarrollándose. ¿Ah? Y eso es parte de un proceso, pero siempre con un horizonte claro. Como dije, el ejemplo de la reforma procesal fue muy claro. Ahí había un comité de evaluación, un comité interministerial, pero también con participación de la sociedad civil y de la academia. Y aquí, evidentemente, en este proceso de descentralización tiene que haber mucha participación. Como decía María José, eso es clave. Digamos. Sin participación, este proceso no va a quedar claro y con gradualidad, pero con un horizonte claro. Y finalmente, legitimidad. Y en Chile hemos jugado mucho con la legitimidad por resultados y poco con la legitimidad de participación. Tampoco podemos irnos al otro extremo. Tampoco podemos decir la legitimidad se juega solo con la participación democrática. También requiere resultados. La legitimidad es participación democrática y resultados de la calidad de la política. Entonces, en el equilibrio de esas dos cuestiones se va a jugar el éxito de la descentralización. Con participación, pero también tiene que entregar resultados. Y para eso tiene que ser coordinada, gradual y responsable. Muchas gracias, Esteban. Tengo tiempo para hacer una aclaración pequeña. ¿Sí? Respecto de algo que parece que quedó como en el tintero. Yo no estoy diciendo que no tengamos un problema territorial o que o que la descentralización no sea importante para la ciudadanía, pero claramente hay una brecha entre nosotros ser capaces de entender que el centralismo tiene relación con otros problemas que también son importantes para la ciudadanía. Nos ha costado hacer ese vínculo entre centralismo y otro tipo de problemas que son relevantes. Y otra cosa, que los problemas de los municipios a nivel local, yo no estoy diciendo que haya más o menos corrupción respecto de los organismos centralizados, descentralizados, pero sí hay un problema de corrupción y de probidad en los municipios y de gestión que es claro que es evidente, y cegarnos a ese problema es lo que también nos impide acabar con el centralismo en algunos de los territorios. Entonces, a eso iba yo simplemente, que el hecho de no hacernos cargo de esos problemas que existen en los gobiernos locales ha hecho que se perpetúe el centralismo. Eso. Muchas gracias, Guillermo. María José, si quieres agregar algo más para hacer justicia de los tiempos. Solamente en términos generales, este va a ser un proceso en el cual nos necesitamos a todas y a todos desde nuestros respectivos territorios. Acá tiene que haber alguna fórmula que iniciada en abril este proceso constituyente, las personas desde sus respectivos espacios territoriales puedan incidir en este debate constitucional. Esa va a ser la única forma para mantener el debate vivo que los lobbies feroces que ya se están desplegando, ustedes los pueden corroborar cuando estamos viendo webinarios, seminarios donde incluso están siendo financiados por gremios de AFP, gremios de industrias importantes, extractivistas en este país. Por tanto, la única forma de mantener este proceso con alta participación, con altos estándares democráticos, es con la permanente participación. Hay que buscar el mecanismo de incorporar estos cabildos territoriales y donde se puedan percibir. Yo creo que un elemento base va a ser, no lo nombramos acá y hay que felicitar, este bien público que levantan los alcaldes y alcaldesas con la consulta ciudadana en diciembre del año pasado, que logran decantar y logran aunar estas demandas sociales para llegar a este proceso que sumado a la audacia que tuvieron, por cierto, los parlamentarios y parlamentarias y el movimiento social que estuvo en la calle y que no ha dejado de estar desde el 18 de octubre. Eso ha provocado este espíritu virtuoso y que no puede parar después de el 12 de abril, cuando se inicia el proceso formal, pero el proceso constituyente ya comenzó el 18 de octubre del año pasado y por tanto para
ayudar a la discusión real de este proceso desde el tránsito, desde la desconcentración a la descentralización, lo necesitamos todas y todas. Y yo me quedaría con eso. Gracias. Muchas gracias. Juan Enrique, ¿me permite 30 segundos o menos? Por favor, muy corto porque ha sido el único que te ha pasado con todos los tiempos. Muy corto, muy corto. No, yo creo que si uno claramente le pregunta a la ciudadanía en regiones y comunas cómo impacta en su vida cotidiana el centralismo, van a decir que impacta muchísimo. Basta ver la relación que existe entre la instalación de proyectos de actividades extractivas y contaminantes, fuertemente contaminantes, y la queja por qué eso no se decide desde los territorios, sino que se decide fundamentalmente desde el centro. Y por último, cuando se decía así, porque obviamente tenemos que tener esas industrias en alguna parte, ojalá de manera sustentable, pero vamos a tener que, por último, que esas industrias paguen un tipo de royalty o una patente contaminante. Y esa es una medida de descentralización fiscal. Imponerle, ¿cierto?, una tasa de impuesto específico a la contaminación, el que contamina paga, digamos, ¿no? En los lugares donde se realiza esa contaminación y que vaya destinada a los municipios o a las regiones donde se realiza esa contaminación. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, no se puede colocar el huevo antes de la gallina. O sea, no podemos decir que por falta de capacidades locales no podemos descentralizar. Yo sé que eso no es lo que se dice, pero hay que tener cuidado con el discurso. Por eso el proceso es gradual, por eso el proceso no es automático. Requiere el fortalecimiento de capacidad, y eso ya lo decía el informe de la Comisión Asesora Presidencial de Esteban Valenzuela y Heinrich von Baer del 2014, y lo han dicho varias propuestas recientes. El proceso es gradual y requiere la integralidad de la mirada de la descentralización política, administrativa y fiscal y el fortalecimiento de capacidades regionales y locales. Pero eso no puede ser una condición para no descentralizar, al contrario. Eso nos tiene que llamar la atención para cómo estos procesos tienen que hacerse de manera integrada y cooperativa. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, María José, por sus exposiciones. A nombre del Centro de Estudios del Desarrollo, les agradezco el que hayan participado en este seminario virtual sobre nuestros diálogos constitucionales que vamos a seguir llevando a cabo. Los dejamos a todos y todas invitados desde ya para la próxima semana, si no me equivoco, Claudio, ¿no? Vamos a hablar sobre salud. Los dejo con Claudio Pérez. Yo aquí me despido y les agradezco a todos y todas su participación el día de hoy. Muchas gracias, Juan Enrique. La fecha del seminario sobre salud lo vamos a anunciar la próxima semana. Va a ser a fines de este mes. Solo agradecer a nuestros expositoras, María José, Esteban, Guillermo, la moderación de Juan Enrique, y a todos y todas quienes nos han acompañado nuevamente en este seminario del Centro de Estudios del Desarrollo. Esperamos haber sido un aporte y una contribución al debate, a la deliberación sobre estos temas de interés para la nueva Constitución. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Nos vemos. Chao. Que esté muy bien.